Hoy un judío ultraortodoxo, por ejemplo, tienen un código como muy estricto de lo que tienen que hacer. Cuando entran en una habitación, cuando cruzan un umbral, el Islam es sumisión. O sea, Alá nos ha dicho cómo tenemos que vivir, cómo nos tenemos que organizar, incluso políticamente, socialmente, familiarmente, en todo. Vamos a vivir el camino recto. ¿Cuál es el camino recto? La ley. Es muy similar al judaísmo en ese sentido. Uno lo puede ver como, madre mía, la ley, cómo pesa, qué horror. ¿Y hay algo común en todas estas religiones que hemos mencionado? Yo creo que sí. Esto sería muy criticable. Yo creo que hay un fin común que brota de un anhelo, de algo más que el ser precario que experimentamos en la existencia. Luego, las religiones ya son otra cosa. En las religiones se introducen elementos culturales, políticos, sociales, institucionales. Entonces, claro, ante situaciones donde todo es amenazante para una comunidad, aquello que me pueda garantizar un cierto control sobre esto. ¿Es posible una civilización sin religión? Cuando dejas de adorar a Dios, empiezas a adorar cualquier cosa. Buenos días, Santiago Bell. Buenos días, Fritz. Buenos días, Carmen. Primero, muchas gracias por venir hoy. Queríamos hoy hablar sobre las 4 principales religiones. Y lo primero y más importante es por qué es importante a día de hoy estudiar las religiones y por qué te has especializado en eso. Bueno, ¿por qué estudiar las religiones? Yo creo que es una pregunta que se explica por sí misma casi, ¿no? La respuesta, porque al final es, hasta prácticamente el siglo XX no ha habido ninguna sociedad que no fuese religiosa de alguna manera. El siglo XX es el primer momento donde parece que hay una separación del fenómeno religioso con otras instituciones que estaban muy adheridas a ese fenómeno. Y todo el proceso del secularismo, las filosofías, las ideologías. Pero al final creo que hay algo en el ser humano que le hace de alguna manera no quedarse nunca quieto, en el sentido de poder vivir sin tener un anhelo de ser y de realidad, que en el fondo eso ha sido lo que ha transmutado luego en las religiones del mundo, ¿no? Pero hay algo que le lleva al hombre a cuestionarse por la propia muerte, por la mortalidad, por el sentido de la realidad, por un significado de por qué es lo que hace, por qué hace lo que hace y cómo tiene que vivir, ese tipo de preguntas. Yo creo que al final siempre termina de alguna manera abriéndose a la cuestión religiosa. Que luego eso se vaya a introducir en sistemas, en incluso culturas enteras, civilizaciones, pues es otro tema, ¿no? Y otros procesos muy, muy distintos. Pero el hecho religioso creo que está ahí, que es una cuestión que tenemos que plantear. Además de eso, creo que está la cuestión de que, bueno, todavía hoy, a pesar de que lo que nosotros vivimos en un minúsculo punto del mundo que parece que Europa es el centro, ¿no? Pero tú te vas al resto del mundo y la religión está boyante, vigente, fuerte, y sigue habiendo crecimientos y siguen habiendo experiencias religiosas y en fin, como nada, algo, una especie de realidad que se sigue expandiendo y viviendo, y la gente sigue viviendo religiosamente. Entonces, ¿por qué no enterarnos de esto? ¿No? ¿Y fueron esas preguntas las que te motivaron a empezar, después de acabar tu carrera, especializarte en las religiones? En parte sí. O sea, tengo que decir que yo estudié filosofía, entonces de hecho el doctorado lo hice en filosofía, en un filósofo que es Søren Kierkegaard, que es un filósofo danés, que es un filósofo. Además mi tesis fue sobre antropología. Es verdad que él tiene un cariz teológico muy interesante, pero no es un campo, no es el campo al que ahora me dedico, ¿no? Sí, en la carrera es verdad que todas las optativas que yo iba encontrando mientras iba construyendo mi currículum, siempre tiraba por ahí, ¿no? Religión inca, por ejemplo, o no sé, había religión romana antigua, habían cosas que me ofrecía la Universidad Complutense de Madrid, a las cuales yo solía acudir con muchas ganas y a disfrutar, porque eran las asignaturas que disfrutaba, ¿no? Después de terminar la carrera, hice un curso de Historia de las Religiones con un gran profesor, Antonio González, en la Fundación Zubiri, que fue el primer curso más o menos académico, genérico sobre las religiones que cursé. Pero luego yo me dediqué a la filosofía y fue más bien las cuestiones de la vida que me hicieron buscar trabajo, empezar a una universidad, me ofrecieron clases de historia de las religiones, y así como empecé yo a orientarme cada vez más a este estudio, ¿no? Y ya llevo 8 años dedicado prácticamente en exclusiva a temas relativos a las distintas religiones y mitologías, etc.
¿Y cuáles son las grandes religiones? Porque muchas veces que si tú piensas en la calle que son las 4 o 3 religiones más grandes, muchos te van a decir cristianismo, islam y judaísmo. Pero por lo que he entendido yo, no es correcto. ¿Nos podrías dar un poco una idea de cuáles son y una explicación sencilla, concisa de qué significa cada religión en la filosofía detrás y otro en el día a día? O sea, qué significa para mí ser hindú o vivir la religión hinduista. Bien, es una pregunta muy grande. Vamos a ver si Claro. puedo responder brevemente y fácilmente. A ver, las grandes religiones, sí, normalmente en Occidente las tres religiones monoteístas son las que todo el mundo cree que conoce, luego no conocen ni siquiera el cristianismo. O sea, la realidad es que en Occidente, en Europa hoy, siglo XXI, aunque haya gente que incluso diga, no, yo soy católico, es que no conocen su religión. Pero sí, efectivamente, son el Islam, judaísmo y cristianismo, ¿no? Claro, así a voz de pronto parece que son como tres bloques. En realidad, cada uno de ellos está fragmentado y dividido, ¿no? Dentro de la iglesia del cristianismo, pues está la iglesia católica, pero también está la iglesia ortodoxa, en Oriente, oriental. Dentro de la iglesia católica hay un montón incluso hasta de distintos estilos, ¿no? Lo que se llaman distintas bueno, formas litúrgicas o tradiciones dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la tradición de la Iglesia Oriental también hay distintas, ya se ha separado, por ejemplo, la Iglesia de Rusia de la antigua Iglesia griega. Entonces hay como una división. Y luego está todo el mundo protestante, que a partir de 1520 aproximadamente, con esta reforma luterana, pues se empezó a expandir. Tú, Fritz, además lo conocerás ahí por tus Sí, pagos, sí, yo ¿verdad? soy protestante también. Entonces Sí. hay toda una gama de iglesias cristianas que luego en el mundo anglosajón sobre todo explosionaron en ramas, e incluso ya, yo me acuerdo que yo soy argentino, entonces en mi barrio estaba, no sé, había un día un señor se le ocurría y montaba su iglesia evangélica, no sé qué, ¿no? Y era una cosa ad hoc, que no se sabía muy bien qué ocurría, pero que cada uno podía tener la pretensión de fundar como una especie de branch o de ramita pequeña dentro de, no sé bien si estas iglesias evangélicas latinoamericanas, por ejemplo, en dónde encardinarían realmente dentro del mundo protestante. Pero bueno, es un fenómeno muy... Pero luego tú te vas al judaísmo y pasa algo parecido. El judaísmo de hecho, uno lo ve en la calle, ¿no? Uno se va ahora mismo a Jerusalén y por un lado tienes el judaísmo, no sé, secularizado de Tel Aviv, ¿no? Y luego tienes el barrio de Measarim o el barrio de Gaula, donde tienes ahí a estos ultraortodoxos, que se les llama así, ¿no? Que son los Haredim, los ortodoxos, los practicantes y tal, que viven casi en guetos realmente, donde el hombre se dedica al estudio prácticamente de la Torá, y la mujer a llevarle el peso de la economía familiar, tiene un montón de hijos que no tienen prácticamente tecnología, que están como aislados del mundo, que incluso rechazan al Estado de Israel porque consideran que es un Estado sionista, hereje y no sé qué. Entonces, bueno, y de repente te vas y fuera de ahí tienes una iglesia, lo que sea el judaísmo reformado, el judaísmo tradicional o el judaísmo ortodoxo, que no es el ultraortodoxo, que es un judaísmo, por ejemplo, que ha dado grandes figuras en este propio siglo, por ejemplo, el recientemente fallecido Jonathan Sacks, que fue gran rabino de Inglaterra. En fin, una serie de figuras públicas, y no sé, Ben Safiro, por ejemplo, que por ahí lo conocéis más, ¿no? Que es un comentador político, pues él sería de la rama ortodoxa, ¿no? Y encima, aparte de eso, puede ser o sefardí o askenazi. Entonces de repente también tienes como dos familias, ¿no? Distintas, y luego hay otra familia, luego está la cábala. Bueno, y si te vas al mundo islámico, ni te cuento. Pues desde los suníes y los chiíes, claro, los chiíes tienen miles de ramas. Los suníes también tienen distintas, porque como no hay tampoco hay una claridad teológica en el Islam, ¿verdad? Entonces hay una división entre estas dos grandes familias, digámoslo así, pero dentro de cada una de ellas también tiene sus propias ramas, ¿no? Entonces no es una realidad homogénea. Aparte de estas tres, luego tenemos el mundo budista y el mundo hinduista, que se parecen bastante en algunas cosas, pero que por dentro también encuentras, bueno, es que son miles de años de historia y miles de diferencias, ¿no? Pero bueno, eso como primera cuestión. La segunda cuestión es cómo lo vive uno. Entonces, bueno, ahí evidentemente dependerá un poco en dónde está, en qué rama de ese árbol está, pero realmente sí que hay, yo diría que hay
Esto es o sea, como esto es algo divulgativo, voy a hacer una caricatura, ¿no? No voy a ser muy fino en esto, pero si tuviese que decir yo algo, diría, pues mira, el eje de la vida, por ejemplo, del cristiano, yo lo entiendo más bien como la vida de gracia y la caridad, ¿no? Esos dos elementos. En la Iglesia Católica es muy importante el tema sacramental, no tanto en la Iglesia Protestante, más allá de algún sacramento, pero no es eso lo que da la vida a la comunidad. Sí, en la Iglesia Católica. En el mundo judío, yo diría el seguimiento de la Torá, el cumplimiento de las leyes. Las leyes, de alguna manera, llenan todo, ¿no? Toda la vida está como condicionada. ¿Por qué? Porque la ley, la halajá, es cumplir la ley de Dios, es santificar el mundo para el judío. Entonces, Dios ha regalado a un pueblo una manera de vivir que si tú vives de esa manera, el mundo se hace más santo. O sea, la Torah está descrito de forma muy clara y muy concisa. Como te dice cómo tienes que vivir. La Torah son los primeros libros los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? De la Taná judía, ¿no? Que sería el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, Números y el Levítico, ¿vale? Esos primeros libros forman la Torah. Ahí aparecen unas leyes concretas que dio Dios a Moisés en el Sinaí, allá por el 1200 era antes de Cristo, no sabemos muy bien históricamente cuándo habría sido este fenómeno, pero que lo que hizo fue constituir un nuevo pueblo, un pueblo hecho de esclavos y de distintas etnias y de grupos, no de una tradición semita, así que vienen en Egipto, de repente se conforma como un pueblo que tiene unas leyes. Es decir, nosotros nos vamos a conducir de esta manera, entre nosotros, en las relaciones entre los seres humanos, con otros pueblos, con la divinidad, etc. Ese corpus ha tenido una larguísima tradición en el mundo judío y sobre todo a partir de la destrucción del templo, en el año 70 por Tito, eso se va a transformar, esa ley, digamos, que estaba en la Biblia de ellos y las prácticas del templo, como ya no tienen templo, se va a transformar y se va a convertir en un judaísmo rabínico. Los rabinos son estos maestros que van explicando la ley de forma oral durante varios siglos y que luego van a conformar el Talmud, como punto broche final. ¿Y el Talmud qué es? Discusiones sobre la ley de estos rabinos que al mismo tiempo como generan más apreciaciones de la ley. Entonces, claro, hoy un judío ultra ortodoxo, por ejemplo, estos Haredim que viven ahí en guetos en Estados Unidos, en México o en Jerusalén, tienen un código como muy estricto, de lo que tienen que hacer cuando entran en una habitación, cuando cruzan un umbral, la oración que tienen que hacer cuando beben un vaso de agua, la oración que hacen cuando se despiertan, y todo está rodeado. Uno lo puede ver como, madre mía, la ley, cómo pesa, qué horror, o puede decir, bueno, pues esta forma de vivir es una forma del mundo que se ha salido de las manos de Dios, retornarlas al Creador por la acción del hombre que de alguna manera colabora en el plan de Dios. Al final, si lo tienes si te dicen tanto cómo tienes que vivir, al final a lo mejor no estás tan libre, pero estás libre porque no tienes que tomar tantas decisiones todo el día. Bueno, yo soy Kierkegaardiano, te diría, eres libre en el sentido que lo puedes elegir. O sea, tú puedes elegir cumplir con eso, elegirlo, no vivirlo como algo impuesto, sino yo elijo vivir así. Y entonces mi libertad se compromete y se expande en esa elección. Entonces yo creo que en ese sentido es compatible. O sea, no creo que habrá gente, evidentemente, como en todas las religiones, que lo vivirá de una forma moralista, voluntarista, exterior y que creará rupturas y psicologías un poco frágiles, ¿no? Hechas polvo por este tipo de corsé, ¿no? Pero yo creo que muchos judíos lo viven de otra manera, de una forma mucho más libre, me parece a mí. El Islam es de vuelta lo mismo, Islam es sumisión y es estar... si Dios nos ha dicho, si Alá nos ha dicho cómo tenemos que vivir, cómo nos tenemos que organizar, incluso políticamente, socialmente, familiarmente, en todo, vamos a vivir el camino recto. Eso lo dice el primer versículo, la primera sura del Corán, ¿no? La Al-Fatiha dice, guíame por el camino recto, no por los hombres que se dispersan, o que se pierden, o que se extravían, no sé qué. Hay que vivir el camino recto. ¿Cuál es el camino recto? La ley. Es muy similar al judaísmo en ese sentido. La ley, la Sharia. ¿De dónde sale la ley? Del Corán y lo que se conoce como la Sunna, que es la tradición de los dichos y hechos de la vida del profeta. ¿Es la ley personal o la ley política? Todo está mezclado. O sea, tanto en la Sunna es este corpus, ¿vale?, de escritos que son testimonios de gente que vivió junto con el profeta. Se recopilaron más o menos 250 años después de la muerte del profeta,
por tradición oral. Pero hay toda una ciencia del hadith, así se llama, la ciencia del hadith, que lo que hace es verificar si la cadena de testigos que nos han contado estos hechos del profeta son más o menos fiables o no. Entonces hay hadices muy fiables, hadices menos fiables. Sobre los hadices más fiables, claro, ¿qué cosas hablan? Pues a mí algunas son un poco chorradas, por ejemplo, ¿cómo se purificaba el profeta antes de entrar en la oración? Se empezaba por el brazo izquierdo o por el derecho. Como el profeta empezaba por el brazo, la verdad es que no me acuerdo si el izquierdo o el derecho, todos vamos a empezar por el brazo izquierdo, por imitar al profeta. Entonces, de alguna manera, a través de la vida, dichos y hechos del profeta y el Corán, los jurisconsultos, los alfaquíes del Islam, son los estudiosos del derecho islámico, elaboran pues la Sharia, la ley islámica. Tú hoy puedes hacer una consulta online y preguntarle a no es un alfaquí, porque alfaquí es un título como más genérico, no me sale el nombre, pero bueno, como el experto, el que da fetuas, ¿vale? Una fetua es como una especie como de declaración legal. Yo le puedo decir, oye, yo estoy trabajando, soy musulmán, practicante, pero estoy trabajando en una cantina en Madrid y no sé si puedo servir alcohol a los cristianos o a los no musulmanes. ¿Puedo hacerlo? Son esos típicos vídeos donde dice uno, estamos en Ramadán y se me ha caído una manzana en la boca y ahora he roto mi... Entonces, normalmente tú te lo tienes que pedir a uno de estos. O sea, te tienes que pedir un alfaquí, ¿vale? Un muftí, ¿vale? Si tiene este nombre. Al muftí, se le pide al muftí, sí, oye, me ha pasado esto, se me ha caído una manzana en el Ramadán, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que purificarme? ¿Tengo que no sé qué? Y entonces el muftí te va a hacer una fetua, que es una especie como de sentencia legal, que probablemente solamente la tengas que cumplir tú, no Carmen. Es para ti de forma personal. ¿Cómo ha hecho esto? Pues con ese problema tuyo se va a las fuentes del derecho, estudia y te dice, sí, porque Entonces te da una especie como de sentencia legal, entonces eso se aplica a ti. Entonces el musulmán va a seguir la ley. Es verdad que en el Islam hubo una tradición muy fuerte, muy grande, mística, que es el sufismo, que buscaba no solamente vivir la ley, cumplir con lo que hay que cumplir el Ramadán, el ayuno, la peregrinación, las oraciones prescritas, que además las oraciones prescritas en el Islam, las 5 oraciones, es una recitación de versículos del Corán. No hay ni oración espontánea, ni alabanza, y hay textos del Corán que son poco oracionales, en un mundo occidental, parecerían un poco extraños, ¿vale? Pero el sufismo, esta corriente como mística, también surge aproximadamente 100 años después de la muerte del profeta. Ya hay estos maestros sufíes, que va a tener bastante importancia en toda la historia del Islam, pero que en los últimos siglos, sobre todo el último siglo, se ha ido cada vez, primero, convirtiéndose en algo bastante herético para muchos musulmanes y perdiendo vigencia a la gente normal. Sobre todo muy criticado por las corrientes salafistas modernas y tal. Entonces, yo creo que el Islam sobre todo es cumplir lo que me pide Allah, estar en ese camino, que es muy ordenador también. Tú te pones a hacer una práctica de oración de 5 veces al día, rezar 10 minutos, parando el día en momentos clave, haciendo una oración, ¿no? Mirando hacia la Kaaba, etcétera, hacia la Meca. Bueno, pues de alguna manera eso te ordena. Ciertas prescripciones sobre el matrimonio. Bueno, pues de alguna manera vivir para ellos es cumplir con la Sharia, ¿no? Cumplir con la ley que Dios, Alá, nos ha regalado, el camino que nos ha abierto para vivir una vida plena. Y luego tienes el budismo y el hinduismo. Perdón, ¿por qué cuando se habla de 3 religiones, de las 3 religiones más grandes, se habla del judaísmo y no del hinduismo, que tiene muchos más practicantes? Yo no sé si se habla de las 3 grandes religiones como judaísmo, metiéndola ahí. Por ahí las 3 grandes religiones monoteístas, ahí sí, ¿vale? Porque el budismo y el hinduismo no son monoteístas, aunque el hinduismo actual tiene una parte monoteísta importante. El mundo oriental, de Extremo Oriente, ¿no? O sea, de la India, Japón, China, choca mucho con nuestros patrones culturales, ¿no? Es difícil acceder a entender esa cosmovisión, cómo entiende el mundo, la vida, la religión, los dioses. Hay que hacer como un esfuerzo, ¿no? para penetrar. Pero una vez que entras, pues te das cuenta del valor que tiene también. Entonces, por ejemplo, la India, el hinduismo, es algo que surge después del budismo. Después del budismo. Pero que tiene raíces y que no deplora su pasado.
Vamos a explicarlos así como muy brevemente. Más o menos en 1500 antes de Cristo aparece un texto, se compone un texto o parte de un texto que es el Rig Veda. ¿Vale? Tenemos un grupo cultural que son los arios, un pueblo indoeuropeo que vive en el norte de la India, también en Pakistán, en la zona del río Indo, etc. Y que han dominado, vienen de fuera, son indoeuropeos y han dominado a los pueblos autóctonos e imponen su esquema social, cultural y religioso. Y son estos los que van a componer es un himno parecido al tipo de himnos que puedes encontrar en la antigua Grecia o en los pueblos germanos, o sea, si hubiesen textos así, ¿no? Los pueblos germanos no lo sabía, por lo menos. Pero también en la antigua Persia. ¿Por qué? Porque son himnos que simplemente son sacrificios, están pensados para el sacrificio, para rituales de propiciatorios, es decir, vamos a ganarnos el favor de los dioses, para tener más hijos, tener más vacas, conquistar a las vacas de mi vecino, o que se ponga a llover ahora mismo porque no está lloviendo nada. O sea, para conseguir de alguna manera garantizar la vida, vamos a hacerle ritos a los dioses antiguos, ¿vale? A estos dioses. Ritos y sacrificios. El Rig Veda es un libro de himnos. Esto es una expresión de una religiosidad muy sacrificial, de politeísta, de muchos dioses, muy pagana, como podemos entenderla desde nuestros patrones de región celta, germánica, romana, griega, etc. Muy de ese estilo. Con una clase además como muy dividida, están los sacerdotes, los brahmanes, los satrias, los guerreros o dirigentes, y el pueblo llano, y luego los esclavos, ¿no? Está como muy estratificada la sociedad, una vida agrícola, sencilla, etc., con estos sacrificios. Esto va a tener una evolución en la India, que no se dio en otros lugares donde llegaron los indoeuropeos, hacia una interiorización cada vez más radical del rito y del sacrificio. Entonces de repente vamos a llegar al 700 antes de Cristo, han pasado 700 años del Rig Veda, y aparece un libro que es la Gran Upanishad del bosque. Las Upanishads eran antiguos comentarios de los textos viejos. Comentarios, pero que ya, en vez de ser comentarios, al principio eran solamente de cómo había que hacerse el rito. Este himno hay que hacerlo de esta manera, prender el fuego de esta manera, traer el cabrito, cortarle el cuello por esta manera, no sé qué. Comentarios rituales. De repente va evolucionando hacia comentarios más simbólicos. No, es que cuando hacemos el sacrificio del caballo, en realidad la crin del caballo son los bosques, el no sé qué, el mundo entero que se está renovando, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en la Upanishad del bosque llega ese momento donde ya es lo que hay que sacrificar, no es nada exterior. Hay que sacrificar el yo. El problema de la vida humana está mucho más instalado en el yo, de lo que cada uno somos, y lo que eso hace que genera ese yo, pues una ansia por vivir, por poseer cosas, por tener, por desear, Entonces, claro, el desorden social, el desorden de la vida, que ellos lo interpretan como un pecado del hombre, como una... No tiene esta palabra pecado, que esto es cristiano, pero como una tensión del hombre hacia el mundo, de un ser que busca de forma casi avariciosa hacerse con más ser más. Y ahí está el problema. Ese deseo de ser que tenemos todos metidos en el corazón, ellos dicen, este es un problema que hay que... Entonces, esto es lo que hay que sacrificar. Y ahí es el momento del yoga, de la renuncia, de la gente que se va a los bosques ahí a meditar y formar los ashram, las comunidades de gurús y discípulos y tal. Y se genera como una... Claro, en ese contexto, unos siglos después, algunos dicen siglo VI, otros V, aparece un señor que se llama Gotama. Y este Gotama es un indio de la clase de los satrias, que también es joven y se va un día a buscar la sabiduría, como muchos jóvenes de su época, era muy hippie, se va ahí al bosque a buscar la sabiduría, tiene unos gurús y se da cuenta de que ni por aquí ni por acá, ni la meditación alcanza, ni el ascetismo, que era una práctica muy común en estos renunciantes itinerantes, de machacarse el cuerpo, no dormir, hacer ayunos extremos, etc., servía para nada, para alcanzar en el fondo, descubrir cuál era el enigma de la vida y cómo solucionarlo. Este señor Gotama o Gautama es el que va a fundar el budismo. Empieza como una escuela, un gurú más, pero de proporciones cada vez más grandes. Y este va a ser algo que es todo lo anterior, los Vedas, el Rig Veda, todo eso, los sacrificios no valen para nada. Y lo que tiene que hacer el hombre simplemente es empezar un camino que le ayude a extinguir el deseo, que es el motor de todo el mal y el caos que hay, que gobierna el mundo. El deseo. El deseo, sí. Aquí he hecho un salto de la religión védica antigua al budismo. ¿Por qué? Porque el Buda, después de estos siglos, seguía habiendo gente que todavía seguía haciendo sacrificios y que seguía la tradición de las Upanishads y que no era budista.
Pero claro, el budismo era cada vez más popular. Entonces de repente vamos a ver que en torno más o menos al siglo IV, II antes de Cristo, surgen una nueva serie de textos sagrados, entre ellos uno muy importante para el hinduismo actual, que es el Bhagavad Gita, que significa el canto del Señor, que de alguna manera vienen a darle al pueblo llano acceso a las verdades de esa religión antigua india, distinta del budismo, que eran muy difíciles, porque tú tenés las Upanishads y es un tratado filosófico muy difícil de comprender, y las propuestas que hacen las Upanishads son muy difíciles de entender, ¿vale? Entonces esto de repente aparecen historias de los dioses y sus aventuras, como de mitología diríamos nosotros, y algunos textos épicos muy interesantes como el Ramayana y el Mahabharata, donde se inserta dentro del Mahabharata está el Bhagavad Gita, que es donde se transforma de alguna manera por segunda vez esta religión y aparece el hinduismo que conocemos hoy, ¿vale? Y ellos van a proponer como fundamento de la vida el Dharma, que es otro concepto que si queréis exploramos, pero os estoy hablando mucho y no dejo hablar a vosotros. No, justo van por ahí lo que teníamos pensado, que era cuál es la diferencia entre el día a día de un budista, por ejemplo, y de un cristiano. Bueno, el budismo ha tenido también sus transformaciones. Entonces, el budismo del Buda originario de Gautama, de Siddhartha Gautama, en realidad lo que ellos proponían es que la forma más perfecta de vida plena humana es hacerse monjes, ¿vale? Ese budismo todavía existe en Sri Lanka, en Birmania, en algunos lugares del sudeste asiático, pero es minoritario, es un 15%, ¿vale? Ese budismo es el budismo Theravada, ¿vale? Es una evolución de ese budismo originario, al menos ellos dicen, somos el budismo que es más fiel al Buda originario, ¿vale? Pero el budismo también tiene su transformación. Y perdón, ¿esto qué significa ser monjas? Hacerte monje. O sea, por ejemplo, no sé si ahora se hace, pero en un momento era un acto de piedad que una mujer abandonara a un hijo suyo recién nacido en el templo, para que su hijo pudiese alcanzar el nirvana. Porque el objetivo de la vida era alcanzar esta extinción del deseo, que es este nirvana, ¿vale? Se apaga el deseo, ya nada te ata al mundo, porque el deseo está completamente extinguido. Ese camino solo lo pueden alcanzar quien abraza la vida del monje, quien se vincula a una comunidad de monjes y practica el noble sendero óctuple, le llaman así, ¿no? Que es que tiene cosas de comportamiento ético, de meditación. Pero tú dejas, por ejemplo, renuncias a la vida, renuncias a tener familia, renuncias a trabajar, viven de la mendicidad, y dando sermones y llevando su mensaje por todo el mundo, pero son monjes. Entonces la vida plena, para el budismo Theravada, quien alcanza verdaderamente tal, ¿qué puede hacer el resto de los laicos? Pues vivir lo mejor que pueda, escuchar a los sermones de los monjes para tener un karma positivo, que el día de mañana, cuando vuelva a producirse un renacer, cuando muera esta persona y aparezca un nuevo ser en el mundo que recoja ese karma anterior, ese ser sea un monje, nazca como monje, acabe como monje su vida, ¿vale? O sea, al final... Porque tienen una concepción de siempre cuando un ser se muere, renace en otra Sí, otra a ver, figura. el hinduismo ya tenía esta idea como de reencarnación, diríamos nosotros. El budismo tiene como un matiz ahí, porque el budismo cree que el hinduismo cree en el alma, en el Atman, ¿vale? Hay un yo que se reencarna cíclicamente, es una especie de infinito, y el problema es cómo salimos de este infinito, que es un infinito donde en el mundo, un mundo lleno de caos, de injusticia, de dolor, de quiebres, de rupturas, de lo que sea, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir de este ciclo infernal de las reencarnaciones? El samsara se llama, ¿vale? Los budistas van a decir, no, es que el Atman, la idea de un yo, de un alma, alienta al renacer, dicen ellos. Es decir, creer que tú eres alguien es un problema, porque no vas a poder apagar el deseo nunca, ¿vale? Entonces lo primero que hay que eliminar, una de las primeras cosas que hay que eliminar es la idea de un yo, ¿vale? Entonces para los budistas realmente no habría una reencarnación, pero sí lo que hay es que las acciones que tú como individuo generas en el mundo, Tú todo el tiempo estás introduciendo acciones en el mundo. Eso es muy del mundo de tanto de la India como del budismo. Tú introduces acciones en el mundo continuamente. Algunas de esas acciones tú eres consciente, muchas no. Hoy has dado un volantazo con el coche y no te diste cuenta y dejaste alterada a una madre de familia que iba ahí, que le fue fatal ese día porque tú has generado algo que no lo has visto, no eres consciente, pero tú has sido el que ha introducido eso en el mundo. Entonces, claro, si todos estamos todo el tiempo introduciendo cosas en el mundo,
eso que introducimos puede generar un torbellino de caos que genera las sociedades injustas que vemos, dolorosas, donde hay crímenes, aberraciones, cosas terribles, donde unos se comen a otros, explotan unos a otros. O sea, todo ese mundo como de injusticia que siempre ha estado ahí como en todas las religiones, por un pecado de los hombres, por alguna razón las cosas no van bien. Y da igual si eres marxista o si eres cristiano, pero estamos de acuerdo en que las cosas no están bien, ¿vale? Bueno, pues esto, ellos dicen, la causa es esa acción que continuamente introducimos en el mundo. Y por eso la respuesta es el monja que no da nada al mundo malo, básicamente. Básicamente, sí. O sea, lo que dice la respuesta realmente es un poquito más complejo porque tú lo que haces genera un karma. El karma es el resultado de tus acciones. Es una especie de cúmulo de resultados que tú has generado en el mundo. ¿Conscientes o inconscientes? Conscientes o inconscientes. Al menos en el hinduismo. En el budismo eso cambia, ¿vale? Claro, tú cuando mueres... Yo entierro hace poco a mi abuela y ahora veo que nace mi hijo, ¿vale? O sea, veo que hay como un ciclo ahí, ¿vale? Pero que la idea la pregunta que se hacen es, ¿por qué hay personas que nacen en una casta muy baja de esclavos? O nacen ciegos, o con enfermedades cromosómicas, o con no sé qué. ¿Por qué uno nace en una familia de brahmanes donde tiene todo, una madre cariñosa, un padre presente, un montón de hermanos, viven fenomenal, y otro nace en una villa miseria, no sé qué, no sé cuánto? ¿Por qué? Entonces, una de las explicaciones que van a darse es que esta nueva existencia está trayendo un karma de una vida anterior que no terminó de ajustar. Una vida mal vivida, que generó mucho mal y mucho desorden, ellos le llaman adharma, mucho caos en el mundo, hoy tiene que pagar por ese karma en esta vida que le ha tocado, en esas circunstancias. Entonces, la circunstancia en la que te toca a ti vivir de alguna manera está conectada con esa experiencia de vida anterior, ¿vale? Entonces, de alguna manera se va... O sea, esto es muy, muy complejo, estoy explicando muy rápido, pero bueno, más o menos sería así. El budismo va a decir, no, hay un karma, pero ese karma no es que renace un yo que no existe, sino que ese karma va a generar una vida humana de vuelta que va a pagar por ese karma. Pero no hay conexión más allá de que yo te pasé a ti un marrón, ¿no? O sea, yo he muerto y he pasado mi karma, un marrón, a otro ser humano, otro ser vivo, ¿vale? Porque incluso hay hasta... seres vivos que uno puede reencarnarse en otros seres vivos que no sean hombres. Bueno, este es el mundo budista que es muy complicado, sobre todo después de la muerte del Buda, muchos siglos después se empieza a complejizar mucho. En cualquier caso, no sé ni por dónde estamos ya, estoy perdidísimo. Nada. ¿El nirvana es del budismo o del hinduismo? Nirvana es del budismo. ¿Y cómo es el nirvana? ¿Es como el cielo cristiano o como el cielo de los musulmanes o es distinto? Al Buda le llamaban Tathagata, uno de los sobrenombres, que significa el que ha vuelto. Y entonces no hay una descripción del nirvana, es más un estado de serenidad, como de no deseo, de anulación del deseo, ¿vale? Y se usan muchas metáforas, el que ha vuelto de la otra orilla, el que ha alcanzado la otra orilla, la tierra pura. Bueno, en fin, hay una serie de metáforas, aunque la tierra pura no es exactamente el nirvana, pero es como es un estado. Entonces hay que diferenciar dos cosas, una que es la gran extinción, que es cuando uno muere, y si ha alcanzado en vida el nirvana, en principio sería la gran extinción, es como un fósforo que se apaga y de repente deja el humo está funcionando hasta que de repente ya no hay humo, ¿no? Esa sería la gran extinción. Cuando la muerte es la gran extinción. ¿Qué hay? No sabemos. También algunos hablan de la nada, ¿vale? Frente a la pequeña extinción o las liberaciones, que uno puede tener experiencias, y aquí es cuando, por ejemplo, el diálogo interreligioso hace bastante trabajo ahí, de experiencias más bien, yo diría místicas probablemente, o de algún tipo de misticismo, aunque sea un misticismo no personalista, no similar, nada que ver con el cristiano o judío o incluso musulmán sufí, buscan como la unión amorosa con la divinidad. Aquí se trataría más bien de una experiencia como de totalidad, de que todo está unido. Hay testimonios y tal, pero hablan en un lenguaje que a uno le recuerda a las experiencias místicas que conocemos de Occidente, de gente que dice haber vivido un tipo de experiencia mística, ¿no? De felicidad pero esos son momentos concretos de tu vida.
Son pequeños, pueden ser un instante o 2 horas, como le pasó a Pascal, según nos dejó ahí apuntado en el memorial de Pascal, que lo puedes buscar, que es muy bonito. ¿Vale? Que tú tengas una experiencia intensa de la divinidad, o del ser, o de la totalidad, o de la nada. ¿No? De distintas formas de experiencia mística, pero parece que entonces pero luego vuelves a tu vida y de golpe te encuentras ahí sentado en un sitio y dices, ostras, tengo hambre, tengo que ir a comer, ojo, me están tocando el timbre, veo a esta señora que me está jalando para pedirme no sé qué. Bueno, pues tú vuelves a la vida normal, pero has tenido como esas experiencias donde has experimentado como has alcanzado este estado, ¿vale? En el budismo no se puede generar, no se puede provocar ese estado, al menos en el budismo originario del Buda. Él dice, el camino de los 8 senderos, de hecho se lo suele representar como un timón de 8 brazos, porque es más bien como tú asumes esta vida, vives así y tal vez llegue el nirvana. En algún momento tengas esta experiencia, que luego, al momento de tu muerte, sea ya el nirvana, de verdad, la gran extinción. Es más por trabajo propio. No, claro, que si fuera por trabajo propio, entonces estarías tú empeñado con un deseo de alcanzar el nirvana, de no renacer. O sea, esos deseos hay que destriparlos. Entonces, ¿cómo haces? Oye, pues vive así. Olvídate de alcanzar el nirvana, pero tú vive esto. Y entonces en una de esas aparecerá, llegará a tu vida tal vez, esto. Casi te diría como un fenómeno de gracia, como lo entienden los cristianos, la gracia. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces el nirvana no es como un más allá, simplemente es un estado del yo que se anula o que se diluye o que se puede vivir de forma particular en la existencia y luego se espera de forma total después de la muerte, que puede ser la nada. O sea, no hay descripciones de esto. ¿Y hay algo común en todas estas religiones que hemos mencionado, en cristianismo, islam, budismo, hinduismo? ¿Hay algo que todas compartan? Yo creo que sí. Esto sería muy criticable, me pueden dar por todos lados. Yo creo que hay un fin común que brota de un anhelo de ser, de algo más que el ser precario que experimentamos en la existencia cotidiana. O sea, la existencia cotidiana está llena... pero esto es lo que dicen los poetas, ¿no? Estoy pensando en Blas de Otero, ¿no? El hombre es como un ángel con grandes alas de cadenas, dice, ¿no? Polvo más polvo enamorado. O sea, ¿no? Los poetas del siglo de oro, poetas españoles, me recuerdan como frases así, ¿no? Mitad bestia, mitad ángel. O sea, ¿qué es el hombre, no? O el hombre nace de las lágrimas de Ra, como dicen los egipcios. O siempre son como... ¿El hombre qué es? Es un ser extraño en el mundo. Que tiene, por un lado, es materia, es carne, ¿no? Sensibilidad, es animal. Y por otro lado, tiene aspiraciones que le llevan a atravesar el mundo como a Gilgamesh, a buscar, ¿verdad?, la vida inmortal, o a pesar de todas las afrentas y obstáculos que viva, o a buscar en el fondo algo que sea real, valioso, verdadero, bueno, bello. O sea, entonces hay una tensión en el corazón humano para esto. Entonces creo que eso hablaría más bien de la estructura religiosa del hombre. Luego las religiones ya son otra cosa. En las religiones se introducen elementos culturales, políticos, sociales, institucionales. Son estructuras de mundo para poder vivir en un mundo ordenado. Y hay religiones antiguas, por ejemplo, que de alguna manera, como, no sé, la religión nórdica, la religión en Mesopotamia un poco parecido, tenemos religiones que de alguna manera desoyen, o religiones primitivas, aborígenes, ¿no? De ciertos aborígenes en Australia o en totémicas, que desoyan de alguna manera o no tienen esta claridad o esta conciencia de este anhelo de lo real que empuja al hombre a crear literatura, arte y religión, y en cambio se quedan con la necesidad que tienen de vivir una vida bajo su control, ordenada, controlable. Pensemos que en las sociedades hace 100 años para atrás, ya hace 100 años no había antibióticos, entonces de esta mesa igual había uno vivo o ninguno, ahora mismo, ¿no? Entonces la gente se moría mucho más fácil. Y si vas más atrás, y hambrunas, pestes, guerras, conflictos, falta de higiene, enfermedades, bueno, morían como moscas. Entonces, claro, ante situaciones donde todo es amenazante para una comunidad,
pues había, entonces aquello que me pueda garantizar un cierto control sobre esto, pues se idolatra, se adora, y tenemos el caso, por ejemplo, en Egipto, donde el faraón, que es el estado de bienestar, el tío que ocupa de que todo vaya más o menos bien, los canales de los ríos, la justicia, la amenaza de los pueblos exteriores y tal, todo queda bajo el amparo de esta divinidad. Entonces hay en las religiones antiguas una tensión, una tendencia a convertirse en dispositivos de garantía de la vida. Eso se rompe con algunos casos excepcionales, como es el caso del pueblo judío, que sale de lo seguro a la intemperie del desierto. Pero bueno. ¿Y cómo es posible es posible una civilización sin religión, lo que estamos un poco creando ahora mismo? Esto lo decía, creo que Chesterton, ¿no? Cuando dejas de adorar a Dios, empiezas a adorar cualquier cosa, ¿no? Que no hay Dios. Bueno, ¿qué entendemos por Dios también, ¿no? Un ente, una entidad. Bueno, pues sí, habrá gente que no crea en eso, pero que hayan ciertas fuerzas a las cuales uno aboque toda su vida, llámese tonterías, fama, prestigio, likes, dinero, casas, lo que tú quieras. De alguna manera tu vida se queda supeditada a eso. Y todo lo que haces, incluso de forma muy disciplinada en casos, en el fondo es para rellenar algo que crees que te va a dar el ser. Entonces, de alguna manera, para mí son formas no evidentemente religiosas en el sentido de un marco religioso, pero tal. Y luego no hablemos ni de las ideologías, ni de los nacionalismos religiosos, ¿vale? Donde uno supedita la propia vida a la supervivencia de ese estado no existente todavía, pero que está ahí, que es Euskal Herria, o llámese como quieras. Entonces, esos nacionalismos religiosos, por ejemplo, tienen un carácter claramente de religión política, ¿no? Como dice Gentile, o como dice varios autores que más vosotros yo creo que sabéis mucho más de esos que yo. ¿Y cómo crees que es la deriva de Europa ahora? ¿Crees que vamos a volver otra vez al cristianismo o a otra religión? ¿O va a ser un punto de no retorno? Es raro, porque yo creo que no hay... Sí que hay fenómenos de los últimos 20 años muy fuertes de retorno a ciertas espiritualidades. De hecho, hay movimientos que quieren como volver a ciertos cultos precristianos europeos. Hay hasta, ¿no? Como neopaganismos, ¿no? Hay formas de neopaganismo nórdico, céltico, etcétera, que me hace mucha gracia porque, no sé, tú ves el mundo nórdico, es súper mega brutal y todos los mitos es Thor pegándole a un tío que está dormido porque se había aburrido de él en la cabeza para matarlo. O sea, todo es como hiper sanguinario, sacrificios humanos por todos lados, no sé qué. Pero bueno, ahí están nuevas formas de neopaganismo o de espiritualidades vagas, como... Sí, como vagas, ¿no? Como de la naturaleza. Entonces, hay por ahí circulando, me acuerdo, una entrevista de un profesor noruego que hablaba de esta espiritualidad, esta religión de la naturaleza que está dando en ciertos países escandinavos, de irse a estar un rato en el bosque. Y luego yo creo que, a pesar de que estaba augurado que se iba a acabar la religión, ¿no? El fin de los grandes relatos, como decía Weber, y como... La realidad es que volvemos a ver también de nuevo en Estados Unidos, es un país que todavía sigue siendo hegemónico y sí, es brutal la vida religiosa y las renovaciones religiosas que hay ahí. La forma de vida religiosa es muy fuerte. Europa es verdad que es un caso, pero Europa está cada vez más religioso, es más religioso, porque están envejeciendo la población que no está siendo reemplazada y está llegando gente de fuera que son o de mundo musulmán o de mundo católico cristiano venido de Sudamérica. Entonces, bueno, pues de repente igual será reemplazada, pero sí, efectivamente es una buena pregunta. ¿A dónde nos ha conducido la secularización extrema? Yo creo que la baja natalidad, que es verdad que es un fenómeno mundial, pero que es como más extremo en Europa, es un síntoma de una vida sin esperanza, de una vida que ha renunciado a la esperanza, que ha preferido pues el bienestar y el... ¿Y tú crees que esto tiene que ver con la religión o con la no religión? ¿O es general? No, está probadísimo. De hecho no tengo la estadística aquí, pero que
las mujeres religiosas de cualquier denominación, pero religiosas me refiero a practicantes que viven, que practican, que leen la Torah, que hacen el Pesaj, no sé qué, que van a misa de forma diaria, que rezan el rosario o que van a la mezquita los viernes, que hacen las oraciones. Las mujeres religiosas hindúes tienen no sé si el triple de hijos que las mujeres no religiosas. Wow. O con religiosidades. Triple o más, ¿eh? O sea, en algunos casos más. Entonces, y no es una cuestión de clase social, como a veces se ha dicho, ni de... Entonces tiene mucho que ver con esto. Es verdad que el budismo hemos desarrollado por ahí solamente ese budismo que aboca a la vida del monje, ¿no? Pero luego también está el budismo Mahayana, que es un budismo cuyo eje fundamental práctico de praxis es la compasión. El ideal no es tanto el ideal del arhat, el que alcanza el nirvana, sino el ideal del bodhisattva, que es el monje que alcanzando el nirvana se queda en la existencia para ayudar a otros a, en el fondo, alcanzarlo también, ¿no? Entonces es como que hay un componente de compasión que es el budismo más popular. Entonces, bueno, a mí es verdad que el mundo oriental me sorprende, el hinduismo menos, porque el hinduismo sí que no le hemos hablado, el hinduismo de ahora tiene muy fuerte el dharma, que es el deber. La vida tiene que ser vivida cumpliendo con el deber que te toca a ti en tu circunstancia. O sea, si tú hoy, ante tu circunstancia, se te pide algo, dalo, entrégate a eso. O sea, entonces, de hecho, dice una frase muy buena del Código de Manu, dice, es mejor el deber mal hecho que el deber de otro óptimo. O sea, que si tú dices, hay un caso muy bueno, hay una película que a mí me encanta, yo siempre la veo con los alumnos, que se llama Pater Panchali, es una trilogía, y la última es El mundo de Apu, donde es un tío que, bueno, por una circunstancia de la vida, de repente pierde a su mujer y está tan roto por el dolor que en vez de ocuparse de su hijo, se va y se hace renunciante. Y abraza una vida ascética y tú ves que pues no le corresponde poder buscar la liberación y la sabiduría en el bosque cuando su deber está en estar con su hijo y hacerse cargo de él. Cuando ya sea un hijo hecho y derecho, podrá buscar si quiere, pero como que el mundo hindú lo tiene muy... Entonces, claro, el orden natural todavía en la India está muy, muy fuerte, igual que el orden natural me refiero a eso, la familia, tener hijos, casarse, matrimonios monógamos, el mundo islámico también, la poligamia realmente no... es muy, muy, muy minoritaria e incluso desaconseja el Corán en la poligamia. Porque a mí lo que más curioso me parece es que el mundo parece dividido en dos en cuanto a religiones, monoteístas y no monoteístas. Entonces, esto tiene que ver por cómo está conformada la sociedad, por ejemplo, por qué el cristianismo no ha funcionado en China y en cambio sí en Corea del Sur, por ejemplo, o por qué el budismo no está funcionando en Europa. ¿Es una cuestión de sociedad o de qué? No lo sé. Yo creo que digamos que la persecución en el caso del mundo oriental del cristianismo también evitó cierto florecimiento, me parece, tanto en Japón como en China. La situación de China actual además es complicada. China es verdad que todavía tiene para aferrarse, creo yo, siglos de confucianismo, que es una propuesta vital muy orgánica, muy centrada en la familia, en el orden, en la jerarquía de las relaciones y tal. Entonces yo creo que eso les permite tener una vida como que funciona, una sociedad funcional, y también con una aspiración ética interesante, un ideal ético interesante. Y me has preguntado por el budismo, porque bueno, en Europa el budismo, a ver, tiene cierto prestigio en las sociedades occidentales, en cierta élite, pero realmente el budismo comprometido, yo creo que también es muy exigente. Entonces, lo que nos gusta es la estética, el disfrute estético que diría Kierkegaard a nuestra sociedad occidental, ¿vale? Sí. El goce, el disfrute, pero caminos que tengan contenido ascético tan fuerte como el budismo, de renuncia, de tal. No sé si son muchos factores, yo creo, los que influyen en por qué en algunos sitios y en otros no. Hay por ejemplo, un catolicismo fuertísimo en Japón, minoritario,
pero que te ha dado, no sé, este literato que escribió Silencio, ¿no? Luego la película que hizo Scorsese basada en un libro, pues es uno de estos japoneses que mantuvo la fe católica por generaciones en situaciones extremísimas de persecución durante siglos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ahí hay una fuerza que dices, oye, pues no es incompatible con el Bushido, pues sí, pero es más interesante esto por ahí para cierta gente, ¿no? Bueno, en fin, o sea, es como que habría que analizar muchos... Sí, sobre el budismo además creo que en Europa hacemos mucho de la religión nuestra. Entonces yo vivo el catolicismo, pero lo adapto a cómo es más fácil para mí vivir el catolicismo. Entonces a lo mejor no voy a misa todas las semanas o no cumplo con el viernes no comer carne, simplemente porque el sacrificio en Europa tengo la sensación de que se ve bastante distinto que en Oriente, y con el budismo pasa, creo, el mismo fenómeno que con el catolicismo. Entonces cogemos lo que nos viene bien, por ejemplo el yoga, pues vas 2 veces a la semana a yoga, te adaptas un poco a esta idea y poco esto en los más. años 70 fue lo que dio todo este movimiento del New Age y todo esto que yo la verdad no he estudiado mucho, pero que en parte es como, bueno, vamos a tomar cosas para mejorar mi bienestar y vivir de modo zen, pero yendo a comer a este restaurante, o sea, es como, sí. El compromiso de saber la religión, cuando esto se vive en serio, compromete toda la vida. Y a unos niveles enormes, ¿no? Claro, es que es muy fuerte. Que tú tengas, no sé, situaciones de verdadera dificultad porque tienes que tomar, por ejemplo, una decisión en caso de cristianismo o judaísmo, que tienen como una carga moral fuerte. Oye, pues esto no está bien, pero es que me beneficia mucho y bueno, pues que no lo hago. Entonces, bueno, ¿que lo puede hacer una persona sin religión? Sí, hay hombres con una moral muy fuerte, ateos, ¿no? Yo tengo uno de mis mejores amigos ateo que tiene un ideal moral altísimo, ¿tal? Pero es verdad que la religión compromete mucho. ¿Y crees que un ateo puede llegar al punto al que habías dicho antes de de por qué alguien se vuelve religioso? Es decir, ¿un ateo puede llegar a entender su propia existencia y a vivirla de forma plena? ¿O hay una carencia que no le va a permitir llegar a ese punto? Bueno, habría que, o sea, como aspecto genérico no lo sé. O sea, hay un ateísmo que es cuasi religioso, o sea, el ateo que niega de forma casi febril a Dios y no, ese actúa como un fanático religioso. Luego está el ateo más intelectual, que yo creo que tiene ahí un camino que es buscar la verdad cueste lo que cueste. O sea, cuando tiene eso metido, pues en el fondo tiene un principio de orientación vital brutal, genial, planificador también, que busca la verdad. Y entonces ahí puede, pero claro, es un ateo que busca. Entonces sería más bien un agnóstico, pero ateo, si quieres, negador pero que está interesado en la verdad, entonces que pueda hablar, ¿no? De hecho hay fenómenos ahora en YouTube y, ¿no? Esto es ¿cómo se llama? El Cosmic, Skeptical Cósmico, no me acuerdo cómo era, un Alex no sé cuánto, un inglés muy bueno, que hace todo este camino, tal. Y luego está la mayoría que hemos vivido hasta ahora, ¿eh? Yo no creo que esto siga, no lo sé, ojalá que, yo creo que tiene que cambiar, pero de una especie como de agnosticismo práctico. O sea, bueno, no sé si creo o no creo, o por ahí creo, pero como si no existiera. Entonces vivimos como si Dios no existiera. Entonces nuestro horizonte vital yo creo que se estrecha bastante. Si no tienes la posibilidad de buscar la fuente de lo real, como hicieron los renunciantes, los ramanas ahí en la India, o los sufíes, o los cristianos, o los, ¿sabes? O sea, ¿qué quiero decir? Sí, vamos a ir a fondo. Ya que la vida es breve, pues vamos a ver porque si hay algo ahí, hay una orilla a la que llegar, como dice el budismo, ¿no? Pues igual es interesante hacer el esfuerzo por alcanzar la otra orilla, ¿no? Sí, justo veo en los ateos que aún así tienen rituales propios a lo largo de su vida que también consideran sagrados, es decir, a lo mejor niegan la existencia de un dios, pero sí que consideran lo sagrado dentro de su propia vida. Tienen estos pequeños rituales que son también muy personales, no se viven en comunidad como las religiones, pero que sí que... Sí, ese elemento sagrado sí, tal cual, es verdad, sí. ¿no? O sea, hay sagrado en el sentido de que me da como eso, por ejemplo, no, es que la casa de mi abuela es sagrada, ¿no? O sea, no la tiréis, ¿no? Que no la compre nadie, no la vendáis, no sé qué. Bueno, pues necesitamos lugares, necesitamos
días que celebrar, necesitamos, entonces, claro, porque si no nuestra vida se vuelve inane, indiferente, homogénea y nos perdemos en la... Entonces lo que necesitamos es eso, pues, como puntos fijos en el espacio y en el tiempo que nos ordenen. En ese sentido sagrado, que es muy de Mircea yo creo que sí, que todos no podemos escaparnos de alguna manera de separar lo radicalmente importante y significativo o sagrado de aquello que no lo es, o que es aparente, ontológicamente más precario o lo que fuese. Pues muchísimas gracias por esta conversación y justo queríamos preguntarte, normalmente tenemos 2 consejos que nos gusta que nos deis los profesores, pero en este caso queríamos preguntarte por uno relacionado con lo que hemos estado hablando sobre las religiones y otro quizás más personal de lo que has podido ver a lo largo de tu experiencia en la vida que te darías a tu yo de 20 años. ¿El primero cuál era? El primero es teniendo en cuenta todo lo que sabes de las religiones y todo lo que has aprendido, si podrías concretizar, digamos, un consejo de religioso, no solo de una, pero si ves cosas buenas en otras. Y el otro es un consejo por experiencia propia, por lo que has visto tú. Sí. Vale, a ver si entonces el primero, de estudiar tantas religiones y estar continuamente expuesto a textos y a sí, vidas y ideas religiosas, yo sí el consejo que siempre también lo aplicaba para la filosofía es la idea hay que vivenciarla, hay que vivificarla y verificarla en tu experiencia. Entonces, no censurar las preguntas que tenemos, no censurar los deseos que tenemos, aunque bueno, si te haces budista igual sí, pero digamos que explorar eso. O sea, que tenemos, yo creo que tenemos un mapa que es nuestra propia forma de existir, forma de ser humana, ya es un mapa que nos permita empezar ese camino de buscar respuestas sin tener miedo a que sean respuestas radicales, ¿vale? Respuestas que, o sea, a preguntas que sacien que yo el anhelo, por ejemplo, que tienes tú de ser. Ese que te hace estudiar, hacer una carrera, estar más guapo, ir al gimnasio. O sea, lo que sea que te mueve a ti, pues fíjate de que si hay algo que lo puede llenar totalmente. Y no de forma simplemente temporal hasta el siguiente proyectito, el siguiente no sé qué, no sé cuánto. Ese deseo que tenemos de una explicación total de la realidad, de la verdad, también es un deseo que yo creo que hay que explorar y que continuamente verificar. O sea, un poco vivir una vida más auténtica o escucharse más a sí mismo. O no sé si te he entendido bien. Partir de lo que te constituye y que te hace existir, pero hacerte las preguntas radicales sobre eso. O sea, no perdamos el tiempo, que no somos seres infinitos, que no nos vamos a morir nunca. Entonces, en este tiempo que tengamos, oye, a mí me parece interesante y así lo he hecho y así lo hago, es explorar esto, este deseo de una totalidad de la verdad, una verdad que sea, que lo más posible. Obviamente no voy a alcanzar la verdad con mayúsculas, ¿no? No tengo una cabeza suficiente, pero sí una explicación que sea coherente, articulada del mundo, que me permita entenderlo mejor, comprenderlo mejor todo, relacionar. Hemos perdido esa capacidad de síntesis, de unidad del saber y de síntesis de saberes. Somos ahí como estamos fragmentados. No, pues tener una visión del mundo global, completa, por un lado. Y por otro, lo que decía, ese deseo, a ver si encuentra su plenitud en algún lado. Y eso verificarlo con tu vida, con tu sentido común, con tus valores. O sea, es un diálogo continuo. Entonces... ¿Y cómo puedo con 20 años llegar a una respuesta coherente de toda mi vida si ni siquiera puedo entender qué me va a pasar en 5 años? Me parece como esperar una respuesta a la que no vas a conseguir. O sea, yo con 20 años, si hoy volviese a mi yo de 20 años, le diría: amigo, empieza a rezar todos los días por lo menos 1 hora en silencio. Yo me lo diría a mí, yo soy católico. Empieza a rezar 1 hora por lo menos todos los días. Vete a misa todos los días. Vive sacramentalmente siempre. O sea, siempre pegado a los sacramentos. Recibe la Eucaristía. Explora distintas formas de oración de alabanza, meditación, oración contemplativa. Abraza la liturgia de las horas, que es un tesoro que tiene la Iglesia Católica, es una locura. Yo es que me emociona cada día que abro la liturgia, empiezo con salmos a rezar. Y digo, ¡buah! Se expande, se me expandiría todo.
obviamente con 20 años me diría, ¿qué dices, chaval? O sea, ¿qué me estás diciendo? Que a mí me gusta, ¿sabes? Pero date una oportunidad. O sea, más que teorías de la religión, o sea, adéntrate, abraza un camino y empieza. Entonces, a mí me parece algo radical y fundamental. En mi vida lo ha sido, lo es. Entonces, y eso que tuve mi periodo ateo, también largo. Pero bueno, pues eso le diría a mi yo de 20 años. ¿Y eso lo haces ahora? Sí. ¿Y en qué partes de tu vida ves que influye para bien? Bueno, el orden. O sea, yo, por ejemplo, a mí me ayuda mucho la gracia, lo que yo llamo la gracia para el pedir perdón. Cuando tú pides perdón, o sea, das perdón también. O sea, lo que recibes lo das. Entonces, claro, o sea, la vida, joder, nos encontramos con cosas duras. Yo tengo un hijo que tiene una discapacidad del 90%. O sea, que nunca va a caminar, que nunca va a hablar, que come por una jeringa en la barriga. La forma en que yo vivo mi relación con él es bellísima, porque yo veo mucho en esa relación. Y para mí es como una contemplación estética religiosa brutal cada día, ¿no? Y cada día me emociona y me conmueve. El no estar disperso. Tendemos a estar dispersos en todo, desde el teléfono hasta lo que quiero hacer, quiero ganar, quiero no sé qué. Bueno, pues esto te ayuda, de repente a veces caemos en tentaciones. Pasa que esto sería para otro podcast, ¿no? El tema de la vida espiritual, que hablan de los padres del desierto, la tradición católica, por ejemplo, ¿no? La tradición cristiana, o sea, vivimos ahí no creemos que hayan elementos que nos perturben, ideas que vengan, que sean perturbadoras y que no vienen de mí, y que no sé dónde están, pero de repente me desordenan. Y de repente, por ejemplo, una tendencia típica nuestra es absolutizarlo todo. Ay, ¿qué me ha pasado esto? Y es un drama y parece que no vas a salir de ahí, estás como absolutizando el instante. Claro, tú lees la liturgia a las horas y de repente se vuelve a expandir y dices, y estás ante el Señor del tiempo, el Señor de la creación, el que está antes de todo, el ser, no sé qué tal. Y entonces esto tan agobiante, aunque siga siendo un problema y tengas que resolverlo, de repente es como, bueno. En fin, hay como elementos ahí, y luego la mística cristiana, la vida cristiana, que para mí es una cosa completísima, riquísima y que no tiene que hacerle guiños a ninguna, o sea, que no tiene que coger de ningún otro sitio, ¿no? Que a veces en Europa es, vamos a buscar la mística o la práctica budista, a ver si ahora... Pues el mindfulness existía en el mundo cristiano hace mucho tiempo. Si tú te expones al misterio, hay que exponerse al misterio. Y además con una tradición, yo creo que con una tradición, no de forma espontánea, y creo que hay tradiciones hermosas y bellísimas en nuestra historia humana, y a mí me ha tocado la suerte de nacer en esta y abrazarme a esta, he encontrado tesoros. Pues muchísimas gracias por compartir todo esto Muchas con gracias. nosotros. Perdón por la chapa, o sea, he estado dando una clase casi. A mí me ha encantado. De hecho, si os ha gustado este episodio, podéis escucharle en el Club Dalroy. Ah, bueno, sí, es otra temática, hablamos del tema de familia y de cultura católica, pero sí, gracias. Gracias por la propaganda. Es que yo me escuché algún episodio y sí que lo recomiendo, sobre todo a Ángel Barahona también me encantó. Entonces, muchísimas gracias. Esperemos que se pueda volver a repetir en algún momento. A vosotros. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Si te ha gustado esta conversación, tenemos diferentes episodios en nuestras redes sociales. Somos Carmen, Fritz y Hugo. Y desde Hablar Claro estamos comprometidos por mejorar cada día la calidad de nuestro trabajo, por lo que vuestro apoyo y sugerencias valen mucho para nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.